Y hoy quiero hablar de el plan que el enemigo tiene sobre nuestras vidas y no podemos ignorarlo. La palabra dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, las maquinaciones del diablo. Y si nosotros quitáramos de la ecuación al diablo, entonces creo que sería difícil que la gente se pudiera acercar a Dios, porque quiere decir que todo lo bueno, pero también todo lo malo proviene de Dios. Y la vida proviene de Dios, pero también la muerte proviene de Dios, las cosas buenas, los milagros, pero también las desgracias y pérdidas provienen de Dios. Entonces, eso haría que muchas personas pues les causara dificultad al acercarse al Señor. Y de hecho, muchas personas, estaba viendo una entrevista de un evangelista que entró a una universidad y estaba hablando y preguntándole a los universitarios si se acercarían a Dios o si eran creyentes, si se habían alejado. Y había una chica que le decía, bueno, yo considero que era cristiana, pero me fui del cristianismo y ahora mi vida está mucho mejor. Y cuando le preguntaban allí, bueno, ¿y por qué? Pues ella decía, bueno, puedo hacer ahora muchas cosas, pero decía algo que me pareció muy importante, y es que decía, ahora no me siento condenada, no siento que como que me va a ir mal en la vida, y como que Dios ya no me está exigiendo montones de cosas, y como que he olvidado todo eso, y tal vez dejo de hacer cosas, pero ahora me va bien. Y eso me hacía pensar que esta muchacha había estado en una religión, no en el cristianismo, aunque entiendo que muchas veces el cristianismo podría, de acuerdo a la iglesia, a los pastores, convertir todo en una religión. Pero lo que yo podía ver mientras escuchaba sus palabras es que ella estaba sumamente condenada. Se sentía condenada y se sentía que ella estaba pagando una deuda en la iglesia para evitar que le fuera mal en la vida. Entonces eso me da a entender que esta chica verdaderamente no conoce a Dios, verdaderamente no conoce el plan de Dios y no conoce el amor de Dios, porque Dios no vino a condenar el mundo a través de Jesús, sino que vino a salvarlo. Él vino a salvarte a ti, porque toda persona sin Cristo está perdida, irá a una eternidad sin Dios y será un futuro espantoso, terrible. Pero para eso el Señor envió a Jesús, y Jesús es el que ha venido a mostrarnos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la Biblia dice y declara, y yo soy un testigo vivo de eso, que las promesas de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. ¿Hay alguien que me apoye en esa idea? Amén. La palabra dice, y Dios te llamó a ti para bendecirte, y te llamó a ti para que te vaya bien en tu vida, para que te vaya bien en tu trabajo, para que tengas un matrimonio extraordinario, para que tengas unos hijos hermosos y que crezcan y que estén guardados. Y sí, tal vez a veces ocurren cosas complicadas alrededor del mundo, pero todo esto sucede por ignorar que existe un diablo, y no solamente existe un diablo, sino que tiene un plan diseñado para toda persona que le dé oportunidad de dañarlo. Así que quiero que vayamos a Mateo capítulo 24, y en el verso número 3 vamos a leer allí, Mateo 24, 3, ¿qué está diciendo Jesús acá? Y aprendamos un poco de lo que Jesús está enseñando a los discípulos y a los oyentes que están en ese lugar. Y dice, y estando Jesús, él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús está hablando específicamente de los tiempos finales, cuando Él va a volver.
Él en ese momento ya vino por primera vez, ya fue reconocido por los discípulos, aceptado y creído por los discípulos, y Él está allí, pero está diciéndoles, no solamente va a ser una venida, sino que voy a venir por segunda vez. Y ellos están preguntándole, bueno, ¿cuándo va a ser esta segunda vez? ¿Cuándo va a ser y cómo van a ser todas las cosas que van a ocurrir? Es decir, ellos aprendieron que había una diferencia entre la segunda venida y el rapto y la gran tribulación. Es decir, ellos lo veían como debe ser bíblicamente, como eventos diferentes. Pero Jesús dice lo siguiente, dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces mira, la primera señal que Jesús está hablando de los tiempos finales es que muchas personas serán engañadas por otros. Ahora, el diablo es el príncipe del engaño. Él es un maestro del engaño. Él sabe engañar, sabe cómo envolver a la gente específicamente para engañarlo y hacerle pensar que las cosas malas que le puedan ocurrir en la vida a una persona fueron culpa de Dios. Y ya lo he dicho antes, pero me gusta como pastor John David Romick lo dice, y él dice, el diablo se comerá tu almuerzo y dejará una nota que dice, me comí tu almuerzo, atentamente Dios. Entonces el diablo trata de hacerte daño, pero luego te trata de hacer pensar que Dios es el que te ha enviado el mal, pero Dios es bueno, Dios nos ama. Y la palabra habla de todo lo contrario hacia nosotros. Dios nos está amando, y quiero que pienses eso, Dios no tiene amor, Dios es amor. Así que si Dios es amor, Dios no te puede odiar, porque es incompatible, no puede ser. Así que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Cada día Dios te ama, cada respiro tuyo Dios te ama, y en los planes de tu vida Dios te ama. Amén. Ahora el diablo quiere engañarte, quiere engatusarte, quiere enredarte, y quiero hablar hoy de un engaño y mostrar que el diablo sigue engañando de las mismas maneras, sigue actuando de la misma manera, de la misma forma como lo hizo al principio. Y quiero que veamos Génesis capítulo 3, verso 13. Y ustedes saben que el diablo vino a donde estaba Adán y Eva y les hizo una pregunta, ya comenzando a meter cizaña, comenzando a meter mentira y comenzando su estrategia del engaño. Y les dice, entonces Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Abre la conversación, pero está metiendo veneno en esa frase. Y Eva le dice, no, Él dijo que podemos comer de todos, pero hay uno de que no podemos comer, porque el día que comamos de él, entonces vamos a morir. Y el diablo sigue expandiendo, y quiero que veas que Eva, número uno, comenzó a hablar con alguien que estaba hablando contrario a lo que Dios había dicho. Así que ella asimismo debió haber dicho, no, si me estás hablando contrario a lo que Dios me ha dicho, a lo que mi padre me ha dicho, entonces no quiero hablar más contigo. Pero además estaba Adán, y Adán era testigo, pero tampoco dijo nada. Y veamos cómo actúa el diablo específicamente. El diablo quiere venir, colocar tal vez personas, porque normalmente no va a ser el diablo hablándote, aunque puede mandarte dardos o pensamientos a tu vida, pero también el diablo utiliza muchas personas, y de hecho podría utilizar aún hasta creyentes para hablar lo incorrecto. No que haya posesión, sino que los usa. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y al momento, cuando Jesús dice, tengo que ir a la cruz, voy a ser crucificado y voy a morir y tal cosa, y esto, entonces Pedro se acerca, le dice, oh Señor, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurre hablar así de ti? No sufras la cruz, no hables esas palabras. Y Jesús, ¿cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. Así que no es que Satanás lo hubiera poseído, pero sus palabras, escuchen, no eran coherentes a la palabra de Dios. Entonces escucha, toda palabra que vaya en contra de la palabra de Dios, tú tienes que aprender a discernirla. Amén. Ahora la serpiente engaña a la mujer y vamos a ver un poquito más a fondo, pero quiero llegar primero al verso número 3 y luego nos devolvemos. Y dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces nota que en la palabra de Dios se está mencionando a la serpiente. En Apocalipsis habla de la serpiente antigua, que es la misma que estuvo allí en Génesis, pero todos están haciendo referencia al diablo. Es el príncipe del engaño. Así que hoy el diablo va a salir bravo porque lo estamos desenmascarando. Amén. Y él va a quedar en vergüenza, y gloria a Dios porque hoy podemos escuchar cómo el diablo va a tratar de engañarnos a nosotros. Lo ha tratado de hacer conmigo por muchas ocasiones, por muchos años, y sé que lo ha intentado hacer contigo y lo va a seguir haciendo. Lo hizo con Jesús, lo hizo con Adán, lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, lo hizo con David, porque el diablo siempre quiere venir a afectarnos, a engañarnos, a colocarnos una percepción distinta a lo que habla la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es engañar? Porque estamos hablando del príncipe del engaño. Y voy a mirar a decirles un significado de lo que es el engaño. Engañar es desviarse del propósito original. ¿Qué es engaño? Engaño es que Dios estableció un propósito, un camino, y engaño es que tú te tuerces de ese camino que Dios estableció para ti, que te sales del camino. Desviarse del propósito original es dirigirse al olvido. Wow. ¿Por qué dirigirse al olvido? ¿Recuerdan la historia de Lucas 16 de el rico y Lázaro? Ambos eran judíos, ambos estaban bajo pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero solo uno llegó al seno de Abraham, o digámoslo al paraíso, si actualizamos los términos, al paraíso. El otro fue al infierno. Ambos estaban bajo pacto, pero uno terminó en el seno de Abraham y otro terminó en el Seol. Ahora, es otra predicación hablar de eso, ya hemos mencionado tal vez en algunos otros momentos, pero lo que quiero decirte es que el propósito para el rico era andar por esa senda. Sin embargo, el dinero en ese caso, que se convirtió en un dios para él, hizo que se desviara del propósito y fue camino al olvido. ¿Cómo sabemos por qué fue camino al olvido? Porque la historia la contó Jesús, y Jesús dijo, el rico y Lázaro. Lázaro tiene nombre, el pobre tiene nombre, pero el rico nadie sabe quién es, nadie sabe cómo se llama, y el rico quedó en el olvido. Wow. Así que escucha, el diablo tiene la intención de sacarte de la memoria de Dios, en cierto modo, de la memoria de las demás personas, y ponerte en el olvido. Quiere sacarte del propósito original. Dice que te desvía por confiar en la mente y seducir la carne, entonces para llevarte precisamente al olvido. Entonces el engaño, escuchen, está muy conectado con la mente, está muy conectada con las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros realmente somos seres espirituales. Ahora, en un mundo natural, en un cuerpo natural, pero somos seres espirituales.
Y este ser espiritual que dice la palabra, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice que nosotros somos un espíritu, pero tenemos un alma. Esta alma posee una mente, recuerdos, posee razón. De hecho, ahora mismo tú estás utilizando la razón para poder entender lo que te estoy hablando, pero escucha, si solo usas la razón, tal vez saldrás de este lugar y no habrá un cambio en tu interior. ¿Por qué? Porque tú no puedes entender las cosas de Dios por la razón. Las entiendes es desde el espíritu, y el espíritu convence tu razón. Eso es la fe. Pero si tú solo eres racional y tú dices, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Y cómo sucedió? ¿Y cómo el diablo? ¿Y cómo Dios? ¿Y cómo Jesús? ¿Y cómo yo no sé qué? Entonces solamente vas a tener un montón de argumentos que se convierte, como dice Segunda de Corintios 10, 4 y 5, se convierte en una fortaleza en tu vida, y entonces tu espíritu se vuelve como impenetrable, no entra la palabra de Dios. Recuerda en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y ella pretende penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Entonces hay que dividirla. La palabra de Dios tiene que entenderse desde el espíritu y pasando sí por la razón. Es decir, tú debes estar convencido. De eso se trata. Y el enemigo pretende engañarte colocándote razón. Entonces hay muchas cosas en las que nosotros podemos determinar, no, pero es que tal cosa y el médico me dijo y el examen dijo y tal cosa, y sí, eso dijo, y tal vez sí sea real lo que te está diciendo, pero es que está lo real y está la verdad, y yo debo creer en la verdad por medio de la fe, y tal vez la realidad debo asumirla con la mente y es la realidad de lo que está, pero escucha, la realidad es cambiante. Hoy puedes estar con un dictamen de cáncer, pero la verdad dice que tú ya fuiste sanado, y si tú con el espíritu crees que fuiste sanado, entonces esa realidad que se entiende con la razón va a ser cambiada para tener una sanidad completa y perfecta. Así funciona el reino de Dios. Pero el diablo viene a atacar específicamente esas cosas, y quiero hablar de 3 maneras como el diablo engaña. Entonces, la estrategia número 1 que usa el diablo para engañar es, número 1, que no creas en Jesucristo. Está diciendo, no creas en Jesús, y el no creer en Jesús en cierto modo es un acto de orgullo. Ahora, quiero comenzar a mostrarles a ustedes esto en los primeros versos de Génesis, abriendo la palabra de Dios, y los primeros versos del Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. Entonces, el primer libro que abre el Antiguo Testamento, el primer libro que abre el Nuevo Testamento, 2 ocasiones distintas, con protagonistas distintos, pero sí está el diablo en ambas, y vamos a ver cómo él actúa de la misma manera, y como tentó a Eva, como tentó a Jesucristo, es como él te va a tentar a ti y a mí. Y lo número 1, como te va a tentar a ti, es a través del orgullo. Y no creer en Jesús es, en cierto modo, no solamente no creer en él, sino no creerle a él. Tomar otros caminos. Entonces sí, tal cosa, pero yo prefiero ir a la segura, yo tal cosa, y eso lo único que está haciendo es que te desvíes del camino que Dios estableció para ti, y tal vez eso puede costarte la vida. Ahora, ¿se dan cuenta por qué es tan importante? Porque no estamos diciendo como, no, es que tal vez vas a llorar un poquito si eres engañado por el diablo. No, es que te puede costar la vida, te puede costar el matrimonio, te puede costar tus hijos, o tal vez tus padres, o te puede costar tu economía, no lo sé, de acuerdo a cómo lo apliquemos. Pero veamos ese punto número 1, y quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, verso 6, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces Dios le había dicho algo, le había dicho a ella, no comas de ese fruto,
porque vas a morir si lo comes. Es decir, Dios le dijo, esto es lo que debes hacer, créeme. Y el diablo le dijo, no, no le creas. Y ella decidió no creerle. Es decir, se llenó de orgullo. Como se va a decir, bueno, Dios dice eso, pero yo también valgo, yo también soy importante. Entonces yo veo que este es un fruto bueno para comer. Entonces, exactamente, eso, hay un tema cuando hablamos de Jesús y cuando vamos a predicar de Jesús, que cuando tú vas a evangelizar, la gente tiene problema cuando tú mencionas la palabra Jesús, ¿o no? Dile a cualquier cosa, dile hasta un sicario, Dios te bendiga, y él dice, amén, Dios te bendiga también, ¿o no? Pero cuando ponemos la palabra Jesús o Jesucristo, la gente se ofende, porque el mundo tiene un problema con la palabra Jesús, con la persona de Jesús. De hecho, mira, hay gente que va a ir al infierno creyendo en Dios. Es que el tema no es creer en Dios, es que hay que creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el que pagó el precio y me sacó a mí del pecado y me dio una naturaleza de justicia para poder llegar a la presencia de Dios. Y creer en Dios, yo voy a decirlo así, sé que hay ateos, sé que hay agnósticos y otros tipos de ramificaciones allí, pero la verdad, creer en Dios es demasiado fácil. O sea, solo salga y mire la creación, vaya y mire el mar, las playas, las cataratas, la naturaleza, o mire su propio cuerpo, o todo como hemos sido creados. Es prácticamente imposible no creer en Dios, es decir, es de torpes. Me hago entender, porque es que hay una evidencia. De hecho, los científicos dicen la evolución es un cuento de hadas, no creas en eso. Los científicos dicen eso, porque dicen no hay evidencia que respalde la evolución. Ahora, tal vez hemos evolucionado, pero evolución es más bien es un cambio, digamos, como mental, donde vamos creciendo, vamos avanzando, pero evolución no es cambiar de una especie a otra especie, ser polvo espacial y convertirnos en una bacteria para convertirnos en un pez, en un lagarto, en un cocodrilo, en una ballena, o no, cocodrilo, y luego se diría, no sé, un gato, un perro, un simio, y ¡plum!, aparecí yo. No existe evidencia. Pero la gente tiene problema al momento de creer, de hablar de Jesús. Tú dices, tú necesitas un Salvador, y la gente se llena de orgullo y dice, no, ¿y por qué? Si yo me muriera, yo iría al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Tienen orgullo, ¿se dan cuenta? El diablo les ha dicho, no, si hay gente mala. Ahora quiero decirte una cosa, no sé si lo has pensado, pero había un árbol que Dios dijo que no comieran, y era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ellos ¿por qué fallaron? ¿Porque comieron del mal o comieron del bien? Responde, ¿del mal o del bien? Nos tocaría devolvernos. Pero la mujer dijo que vio que el fruto era, ella no dijo el fruto era malo, porque si le hubiera dicho es malo, no lo hubiera comido. Pero ella, escuche, el hombre y la mujer se condenaron a muerte, se separaron de Dios, fue por el bien, no por el mal. Wow. Ahora no sé si has pensado en eso, porque el mal es demasiado evidente, pero quiere decir que en lo que el hombre piensa que es bueno, ahí es engañado. Si Dios dijo que es bueno, es bueno. Y Dios dice que el matrimonio es bueno. Y Dios dice que perdonar es bueno. Y Dios dice que servir es bueno. Amén. Y yo no tengo que decir, sí, perdonar es bueno, pero es que lo que me hizo esa persona fue tan malo que yo no puedo hacerle ese bien, porque en ese momento te estás llenando de orgullo. De hecho, en Apocalipsis dice que va a venir el anti, ¿qué? Cristo, no dice el antidios.
porque no hay problema con Dios, el problema es con Cristo. Entonces, es decir, el mundo está contra Cristo. Y tú y yo somos cristianos. Así que el mundo va a estar en contra de nosotros, en cierto modo. ¿Me hago entender? Ahora nosotros somos chéveres aquí. Colombia es una bendición de país. Pero en otros países tal vez a la salida de la puerta naranja nos darían overoles naranjas. Y nos llevarían a la playa, una espada, y te dirían, maldice a Jesús. No, yo no maldigo a Jesús. Él es mi Señor, mi Salvador. Listo, córtele la cabeza. Y eso está sucediendo al otro lado del mundo. Y en muchos lugares está habiendo persecución. Y cada día va a crecer. Y gloria a Dios que el Señor nos va a llevar, porque los que se queden van a verlo de forma más directa. Pero aún está sucediendo aquí. Entonces, hay engaño. El diablo quiere traer engaño. Y Mateo capítulo 4 versos 5 y 6, quiero que veamos ese verso. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora mira, el diablo va a utilizar hasta la misma palabra para tentarte. Así que cuidado, porque puede haber gente que se te acerca usando la palabra de Dios, y gente que tú digas, pero sabe de palabra tremendo, sabe el versículo, el capítulo, y además lo dice de memoria. ¿Cómo sabe de la palabra de Dios? Cuidado, el diablo también se la sabe. Pero el diablo, ¿qué hace? La dice incompleta. Dice, le dijo allí, está diciendo el Salmo 91, dice: échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mucho sinvergüenza. Usando la palabra de Dios, Salmo 91 verso 11, los ángeles que vienen a guardarnos. Y de hecho ahorita mencionamos ese verso, orando. Entonces Jesús le dijo: sí, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la forma como tú callas al diablo es conociendo la palabra de Dios. Porque Jesús hubiera podido decir: ay, pues sí, eso dice la palabra de Dios. Y sí decía, pero también dice: no tientes al Señor tu Dios. Entonces no tienes que votarte, porque el problema es que la gravedad existe, creas o no creas en ella. Alguien dice: ah, yo no creo en Dios. Yo le digo: ah, yo no creo en la gravedad, me voy a botar de un séptimo piso y yo no creo en la gravedad. ¿Usted qué cree que me va a pasar? Que la gravedad me va a decir: sí, existo. ¿Sí? Ella existe. Entonces no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el enemigo va a tratar de colocarte orgullo a ti. Simplemente debemos saber, escrito está, y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y me gusta esta frase. Dice: cuidado con la voz que te susurra un atajo. Cuídate con la voz que te susurra una manera fácil de hacer las cosas, ya que esta te aleja de la senda angosta de la obediencia. La gente dice: no, tómate este atajo. Ay, ¿para qué haces eso? Tal cosa. No, si no está escrito, voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Recuerda, Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es exactamente lo contrario a ser orgulloso. Es decir, para poder crecer con Dios, nacer de nuevo, para poder vivir en la voluntad perfecta de Dios, entonces tienes que creer en la palabra de Dios, creerle al Señor, creer que Dios es bueno, creer que tiene lo mejor para ti, creer que Él va a darte el mejor matrimonio y la economía que tú necesitas, y que va a cuidar de tu salud. Es creerle eso, no creer que Él está sentado en un trono mirando. Gabriel, una pregunta, y ese que está allá, ¿cuánto oró? Ah, Señor, él oró 1 hora esta mañana. Y el de allá, él oró 8 horas.
Ok, entonces mándale algo al de una hora para que ore más, que algo le pase. Sí, él no está sentado, él no es Al Capone. Sí, no es como decía. Eh, bueno, no sé, pero no es allí pues como italiano, como mándale a hacer algo a ese muchacho. Sí, no, Dios es bueno. Dios es bueno. Y el enemigo quiere engañarte y lo que causa el orgullo es que no reconozcas tus faltas, que no perdones a alguien de lo que pasó, que tal vez critiques a tus hermanos o que te dé rabia si a los hermanos les va bien, que tengas un espíritu tal vez de competitividad, que tal vez solamente valores tu posición en la iglesia como cuerpo de Cristo, pero que no valores el resto del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes que eso intenta hacer el enemigo? Si a alguno de nuestros hermanos o familiares les va bien, gózate, alégrate. Si un hermano compró carro y el hermano quiere llegar y mostrártelo, no le digas, un Renault, el Logan, a mí se me dijeron que salían malos. No, eso el motor se les funde. ¿Sí? No, eso comen gasolina, que yo no sé qué. Entonces, orgullo. No dejes que el orgullo venga en ti y crezca en ti. Número dos, entonces otra manera en que el diablo te engaña es no dejándote crecer. Número dos, no dejándote crecer. ¿Por qué? Por estar pensando en las cosas materiales. Entonces él te va a engañar. Y escucha, nuestro crecimiento es un crecimiento espiritual. De hecho, entre más crezcas espiritualmente, más vas a crecer materialmente, porque lo espiritual fue lo que hizo lo natural. Pero el diablo te engaña y te dice, no, tienes que trabajar, tienes que hacer, no tienes tiempo, vamos, encárgate de eso, si no, ¿quién vas a poder llegar a ser? Entonces él te va a desviar específicamente del propósito que Dios tiene. Quiere mandarte a donde está el olvido, pero nuestra meta debe ser la misma que Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7. Y él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oye, qué chévere que cada uno de nosotros, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, estas puedan ser nuestras palabras. Que no digamos cómo comenzó de bien, pero luego se apartó. ¿Cómo comenzó de bien? Escucha, he conocido muchas personas que iban muy bien y Dios comenzó a prosperarles económicamente, y luego a causa de su prosperidad comenzaron a alejarse de Dios porque tenían que atender sus negocios y se perdieron lo más extraordinario. Imagínate que entre mejor administrador de negocios seas aquí en la tierra, mejor administrador de los negocios de Dios serás en los cielos, y Dios te va a delegar más allí en los cielos. Pero si dejas los negocios de Dios por ocuparte de tus negocios, ahora no estoy hablando de no trabajar, ese es el otro extremo. La palabra dice: el que no trabaja, que no coma. Y hay gente en ese extremo también, dice: no, yo quiero servirle al Señor. Escucha, si tú quieres servirle al Señor, trabaja y trabaja y trabaja, y cuando estés ocupado y cuando tal vez estés comenzando a crecer en tu economía, Dios te va a llamar y te va a decir: te llamo a que me sirvas ganando 1/3 de lo que estás recibiendo. Uy, no, Señor, si me doblas el salario, yo acepto el contrato. No, casi siempre te va a poner menos, porque Él tiene que decir: ¿a quién adoras? ¿A Dios o me adoras a mí? Porque si adoras el dinero, me estás menospreciando a mí. Pero si me adoras a mí, entonces menosprecias al dinero y yo te lo voy a dar luego. Escucha, un cristiano que sabe quién es Dios y quién es Él, es una persona que tiene para sí mismo y para ayudar a otros. Le sobra. Dice que derramaré abundancia sobre su arteza de amasar, hasta que sobre y abunde. Esa es la promesa.
hasta que sobre y abunde. Y de hecho Dios dice, pruébame, pruébame. Es el único verso en la Biblia donde Dios dice que lo pongan a prueba. ¿Y saben por qué? Por poner en el lado contrario al dinero. Ten cuidado con el dinero. No importa. Ahora, ¿de qué se trató la prédica? No, que no hay que trabajar. No, que eso no, ¿qué hace? Yo mañana ya paso mi carta. No, no prediqué eso. Hay gente que se ha desviado por una mujer o por un hombre. Me siento solo, yo no sé qué, tal cosa. Pastor, ayúdame a orar. Llega la persona y luego lo desvía. Porque tú no vas a ser feliz por estar detrás de una mujer. O tú no vas a ser feliz por estar detrás de un hombre. Tú vas a ser feliz por estar detrás de Cristo. Y Él te va a completar. Y ese hombre o esa mujer van a ser plenos para que, ¿saben qué? Los trate como lo que ustedes son, los hijos de un rey. Porque si estás estás dejando tu honra de hijo de Dios, de hijo de un rey, por meterte con cualquiera, con una persona común y corriente, entonces esa persona te va a tratar como él es. Te va a tratar como una persona ordinaria, te va a tratar como una persona normal, te va a tratar como alguien que no tiene valor. Pero si tú te haces valorar, entonces Dios te va a compensar con un hombre o una mujer que te ame y te respete. Siempre será así, pero el diablo engaña. No, pero mire, me está dejando el tren. A veces por ese pensamiento de me está dejando el tren, hombres y mujeres toman muy malas decisiones. Y Dios tenía algo extraordinario para ellos. Y tal vez están obteniendo la voluntad permisiva y bueno, no le fue tan mal. Pero Dios tenía a alguien mejor para ti. Créelo, créelo, créelo. Dios no te dará lo mejor. ¿Crees que Dios va a sacar de su alacena algo ordinario para darle a quien más ama, que eres tú? Si dio a su hijo y lo sacrificó por amor a ti, ¿te va a dar algo ordinario? Él no lo va a hacer. Amén. Así que buscar lo natural que es. De hecho, tengo dos ejemplos acá. En México, un hombre que se llamó Eduardo Martí dice que falleció pocos días después de haberle pegado al baloto. Se ganó el baloto y pum, se murió a los pocos días. Un hombre en España le pegó al premio gordo navideño y esa noche que le pegó al premio gordo, falleció. Uno dice, no, pero qué man tan de malas. Sí. Y ahora hay montones de ejemplos, pero no puedes vivir de metas que no alcanzas y que te toca dedicar años y años y años de tu trabajo, mucho sacrificio para no lograr finalmente encontrarlas. En Cristo las vas a encontrar. Entonces tal vez por tratar de alcanzar lo material estás dejando de lado lo más importante: tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu familia. Estás dejando lo más importante. Y ¿sabes qué? Nunca vas a tener la cantidad que estás deseando. Nunca. Porque entre más tenga, más vas a querer. Y te voy a decir una cosa: los años nunca se van a devolver y el tiempo es irrecuperable. Así que es mejor que estés con esa persona, valores a esa persona, valora a tus hijos, pasa tiempo con ellos, pero porque tú no sabes ni siquiera cuándo puedes ser llamado a su presencia o alguno de tus familiares sean llamados a la presencia. Hoy estamos, ahora yo te voy a decir una cosa: creemos en las promesas de Dios, que viviremos muchos años, pero podría suceder que partamos antes de tiempo, por X razones. Entonces qué bueno poder aprovechar nuestro tiempo. ¿Y cómo fueron sus últimos años? Estresado, preocupado. No, solo estaba ahí tratando de pagar eso, tratando de conseguir, tratando de esforzarse. Aprovecha el tiempo, porque si tienes un gran matrimonio, una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos,
ellos te van a dar la fuerza para disfrutar la vida y para lograr luego lo que vendrá. Dios te lo dará. Aprovecha tu tiempo en la iglesia. No, tal vez no estudié por estar buscando esos, no me capacito por estar buscando más horas extras o qué sé yo. Y a veces nos pasa eso como cristianos, dejamos de capacitarnos. ¿Sabes qué? Nunca debemos dejar de aprender. Nunca. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que sabes? ¿En qué eres bueno? Pues hay algo más que tienes que aprender en eso. Entonces, capacítate. ¿Sí? Tal vez vienen muchas cosas allí que te quitan específicamente el tiempo y que te llenan tu mente, como si no logras eso, entonces no podrás estar completo, no podrás tener tal y tal cosa. Nosotros de hecho como pastores literalmente decidimos renunciar a grandes sueños económicos, tanto en el hotel. Algunos de acá conocen el hotel, hemos hecho retiros de líderes allí. Con Laura estuvimos en el hotel, ella nos estuvo ayudando a arreglar unas cosas en una casa que tenemos allá, como remodelándola o decorándola de una forma distinta, y podíamos invertir dinero en comprar un predio anexo y comenzar a construir más habitaciones, porque nosotros llegamos a momentos donde estamos completamente llenos, el hotel es pequeño, entonces llena muy rápido. Entonces, venga, ya tenemos toda la gestión, tenemos los permisos, tenemos todo, compremos más, construyamos más. Y hace años como que yo pensaba, chévere poder construir más y que sea más grande, ¿no? Pero yo dije, eso me va a costar a mí tiempo en la iglesia, tiempo con Dios, tiempo en estudio, tiempo en mi llamado y ministerio. Y dije, no, prefiero dejarlo a un lado y dedicarme a lo que Dios me ha llamado. Eso no significa que entonces mi vida no avancé, no, el Señor da y cumple todas las peticiones de nuestro corazón. Amén. Tercero y último, que vivamos por sentimientos, que vivamos por sentimientos. Y tengo una frase que quiero mostrarles también, y es más del punto anterior, que dice: el enemigo se disfraza de necesidad urgente para distraerte de la prioridad divina de Dios para tu vida. ¿No les ha pasado eso? Y dice, no, pero es que esto que me pasó sí es urgente, no tengo que hacer eso porque es urgente, me ocurrió, es una urgencia. Entonces atiendes la urgencia, pagas, trabajaste para poder pagar esa urgencia, y cuando la pagaste llega otra urgencia, y entonces te dice, hay otra necesidad urgente, y así se te pasó la vida. Y que vivas por sentimientos. Y los sentimientos, entonces, Génesis capítulo 4 verso 3 al 5 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero mira lo que dice el 5: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque él dijo, no, pero es que Dios me menospreció, porque Dios miró a mi hermano y no miró no me miró a mí. Entonces el diablo lo engañó, porque ¿cuántos saben que Dios amaba a Caín? Y Dios quería bendecir a Caín. De hecho, mire, Caín mató a su hermano, y cuando es descubierto por Dios, ahora pues Dios ya sabía, ¿no? Más bien como que Caín se dio cuenta que Dios ya lo sabía. Él dijo, no, voy a recorrer el mundo y voy a hacer que me maten. Y Dios le dijo, no, no te van a matar, te voy a poner una marca para que todo aquel que se encuentre contigo no te haga daño. Y hay gente que sabe tergiversar todo hacia lo malo y dicen, Dios le colocó una señal de castigo para que él sufriera y tuviera mucho remordimiento. No, no, Dios le colocó una señal de su amor, tratando de darle tiempo a Caín para que se arrepintiera, para quitar de él su orgullo y se volviera al Señor. Dios le hubiera perdonado. Porque Abel, ¿dónde está? Está con Dios. Pero Dios no quería que Caín
terminará en el infierno. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Nadie, nadie. Dios es amor. Pero Caín se dejó llevar por sus emociones. Y hay gente que entonces quiere que por sus emociones, entonces que me vean a mí, que yo sea exaltado. Entonces, que viva por sentimientos y también por emociones. Y por sentimientos, entonces tal vez la persona dice, no, me siento triste porque yo hago mucho, he hecho mucho trabajo y no me felicitaron. No, mire, yo estuve sirviendo y tal cosa y pasó tal persona y ni siquiera me volteó a mirar. Y en cierto modo están viviendo por sentimientos. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Y puede que Dios hoy llame a 3 o 4 personas o que llame a uno y le diga una palabra. Y entonces si tú vives por sentimientos, dices, no, pero ¿por qué lo llamó a él y no me llamó a mí? Y comenzamos a compararnos. Pero él ha hecho menos que yo he dado más. Entonces no podemos vivir. Y el diablo utiliza esa emoción mía, ese sentimiento para sacarme y llevarme al olvido. Hay gente que literalmente se ha ido de la iglesia. Y pues bueno, no sé si tanto aquí, pero he escuchado gente que se va literalmente de la iglesia o que han hablado conmigo y me han dicho como yo quiero irme porque no me saludan. Y realmente el diablo les está engañando, porque la manera más fácil para que alguien te salude es saluda a tu alguien, acércate a alguien. Ahora yo quiero decirles, iglesia, una manera de evangelizar. ¿Cuántos se alegran cuando una persona recibe a Cristo? ¿Y cuántos se alegran más cuando esa persona llegó a la iglesia? Entonces deberíamos hacer lo necesario para que luego de que llegó a la iglesia le demos amor para que se quede en la iglesia. Pero a veces llega gente nueva y la saludamos el domingo y todo el mundo, ay, el aplauso de bienvenida y felicitaciones, bienvenido, pero el domingo siguiente nos olvidamos de que existe. Entonces puedes ayudar a que esa persona esté ahí amándole. Eres parte y más bien dejas que tus emociones funcionen hacia el Señor. Mateo capítulo 5 verso 43 dice, el diablo diciéndole a Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Ahora piensen en todo lo que está diciendo Jesús. Eso es un control de carácter, un crecimiento de carácter. Orad por los que los ultrajan y los persiguen. Si tú vives por emociones, si vives por sentimientos, no vas a orar por el que te está maldiciendo. No vas a orar porque el que te hace daño. Ora por él, bendícelo a él. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que aman, entonces ¿qué recompensa van a tener? ¿No les parece? No, es que yo amo a ese hermano porque es tan lindo conmigo, se acuerda de mi cumpleaños, me escribe, me gasta. Entonces lo amas porque él te ama. No tiene recompensa ninguna. Y claro, está bien, chévere, y yo sé que tenemos afinidad con unas personas más que otras, pero tal vez hay alguien que está solo y que le puedes gastar, lo puedes saludar, lo puedes animar, y tal vez hasta fue grosero contigo o dijo algo de tu esposo, de tus hijos, pero puedes amarlo. Igual que es lo que necesitamos y que es lo que queremos, que el cuerpo crezca, ¿no? Y que el cuerpo avance. Y el tema es que el cuerpo no es una mano o un dedo, el cuerpo es completo y todos somos el cuerpo. Ahora el diablo quiere desunir el cuerpo por pensamientos también, y el diablo traerá pensamientos para engañarnos, para que vivamos por nuestra carne. Entonces Mateo 4:3-4, volviendo a nuestro texto, dice, y vino el tentador a él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora Jesús estaba en ayuno, ¿cierto? Y le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿no es como un golpe bajo? 40 días de ayuno, porque ¿cuántos saben que en pan es delicioso?
O sea, ¿a cuánto les gusta el pan? La doctora me dijo, usted no puede comer pan. Y yo le dije, apártate de mí, Satanás. Pero que porque la harina y yo no sé qué, y me da una rabia porque es tan rico, ¿sí? Y entonces que no lo puede comer uno. Y ahora, ¿cómo? Es rico ahorita, ¿cómo será 40 días de ayuno? Más rico, ¿cierto? Pero además, Jesús es el pan de vida. Y además Jesús nació en la casa del pan. Eso significa Betel, casa del pan, significa. Entonces, Él está colocándole, tentándole, tratando de que Jesús viva por su propio cuerpo. Y eso fue lo que hizo con Eva. Génesis capítulo 3 verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, mire, orgullo, agradable para los ojos. Entonces está hablando de sus pensamientos, su cuerpo, dice, y un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora se dan cuenta, es el mismo ataque que le dio a Adán y Eva, luego se lo aplicó a Jesús. Obviamente Adán y Eva fallaron, pero Jesús supo cómo repelerlo. Él dijo, escrito está, y él se basó por la palabra de Dios, y él dijo, yo no voy a ser una persona orgullosa, no voy a vivir para mí, voy a vivir para otros. ¿Cómo vences al diablo? Vive para otros. Vive para tu esposa, vive para tus hijos, vive para tus padres. Si eres pequeño, vive para tus padres. Y pues sé que también está la familia extendida, pero siempre lo hablo de primeras porque, miren, quiero explicarles por qué siempre hablo de la familia primaria. Porque normalmente lo he visto una y otra vez, y presta atención a lo que voy a decir. Es muy común que la gente deje de fluir en el matrimonio primario, en la familia primaria, para bendecir a su familia extendida. Entonces quieren amar a su familia extendida, bendecir a su familia extendida, escuchar a su familia extendida, honrar a su familia extendida, pero no honran, aman, cuidan y dan a su familia primaria. Y como su núcleo es su familia primaria, entonces no funciona su vida. Entonces, si tu núcleo primario funciona, vas a poder funcionar en el resto de las familias y personas y todo eso. Amén. ¿Alguien dice ayayay? No sé si hay una ayayay, pero o amén o ayayay, ¿sí? Y Jesús dijo, yo vivo por otro, yo vivo para otro, yo vivo por otros, yo voy a dar mi vida por otros. Y además dijo, mi mente, mis pensamientos voy a sujetarlos y someterlos a la palabra de Dios. Número 2 y número 3, mi propia carne, mis propias emociones, mis sentimientos, lo que está en mi cuerpo, mis deseos, voy a someterlo a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vivimos haciendo eso, entonces estamos caminando por la senda que el Señor determinó para nosotros. Y eso va a garantizar que tú tengas la mejor de las vidas. No vas a ser un desdichado, vas a ser una persona gozosa, contenta, provista, con salud. Vas a dejar huella en la vida de otras personas. Vas a ser extrañado cuando partas al cielo, porque van a decir, murió una persona que verdaderamente era un hijo de Dios, que hacía los momentos y los lugares diferentes, porque no vivía para sí mismo, sino vivía para dar amor a otros. Entonces descubrimos la estrategia del diablo. El diablo quiere engañar a la gente para que no vean a Dios y la obra redentora de Jesús, que se sientan cómodos con el pecado y lo sigan haciendo, que se justifiquen, que nieguen a Dios para no sentir culpa, que vivan por lo material y que vivan por la carne. Pero aquí están los hijos de Dios, que han escuchado la palabra y ahora caminan conforme a su voluntad. Amén, iglesia. Shalom para todos. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y si quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, te invitamos a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Sé que haces todas las cosas nuevas en mi corazón
y ahora estoy dispuesto a amarte y a entregarte todo de mí. Amén. Ahora haces parte de esta familia y estamos muy contentos por tenerte aquí. A continuación saldrá toda la información que quieras para conocer más sobre Iglesia en Casa. Bienvenido.